En esta nueva clase del curso AutoCAD de Dutine Academy, te hablaré de los comandos especiales de AutoCAD y me centraré en estos dos, estirar y escalar, herramientas fundamentales para crear dibujos precisos. Empecemos. Estas herramientas se denominan así debido a que no solo permiten modificar o editar los diseños, sino que además facilitan muchas tareas como por ejemplo, hacer simetría de una pieza que se puede dividir en partes iguales al trazar ejes por sus mitades, como lo puedes observar. También te da la opción de copiar elementos, que usaremos varias veces, lo cual nos ahorra mucho esfuerzo. Observa esto, como ves es una lámpara que si quiero usar repetidamente, no tengo que dibujar nuevamente, solo seleccionar y copiar. Otra tarea es la creación de matrices, que básicamente se usa para repetir patrones dentro de las piezas, como lo puedes ver en este ejemplo, donde tenemos un engranaje con cierto número de dientes. Esta herramienta es la responsable de no tener que dibujar diente por diente, lo cual sería muy tedioso, ¿cierto? Veamos esto en la interfaz. Vamos a iniciar con el comando estirar, que como su nombre lo indica, nos va a servir para alargar o estirar nuestros diseños de una manera muy simple y eficaz. Iniciemos con este ejemplo, donde tenemos la siguiente pieza con una corredera o ranura. Sin embargo, es necesario darle 300 milímetros más de recorrido. Para ello, vamos a utilizar la herramienta estirar. Lo primero que debemos hacer es darle clic al comando, que es este que se encuentra aquí arriba. Luego, vamos a seleccionar las partes de la ranura que deseamos alargar. Si ves, vamos a seleccionar estas tres, pero dejamos este arco de acá arriba sin seleccionar. ¿Y esto por qué? Ten en cuenta que solo seleccionaremos las partes que queremos estirar. Lo que vamos a dejar en su posición inicial, es decir, que no se va a mover, no es necesario seleccionarlo. Entonces, ya seleccionadas las partes, vamos a dar Enter y clic en el punto desde el cual queremos empezar a mover la pieza. En este caso, yo le daré en el punto medio de este arco. Y listo. Mira cómo podemos ir estirando la pieza según las necesidades. Debes tener cuidado, ya que si te percataste, al usar este comando podemos cambiar la inclinación de la pieza. En este caso, la longitud que le vamos a dar es 300 milímetros, como te mencioné. Entonces, escribimos los 300 milímetros y damos Enter. Ya con esto tenemos la ranura totalmente estirada. Vamos ahora con el comando escala, el cual nos va a permitir cambiar el tamaño de un objeto manteniendo sus proporciones, esto sin alterar su forma o posición. Esta herramienta es muy útil para ajustar las dimensiones de una pieza o de componentes, esto a diferentes escalas. En pocas palabras, al escalar una pieza, lo que vamos a hacer es aumentar o disminuir su tamaño en base a un factor de multiplicación. Por ejemplo, si escalamos la pieza que teníamos en el ejercicio anterior, por ejemplo, con un factor de escala de 2, esto lo que hace es duplicar su tamaño y todas sus dimensiones. Con 3 lo triplicaríamos y así sucesivamente. Por otro lado, si usamos un factor de 0.5, entonces vamos a tener el objeto escalado a la mitad de su tamaño original. Vamos a recrear estos ejemplos que te dije con la pieza anterior. Aquí tenemos 3 copias de esta pieza, los cuales vamos a escalar. Empezamos dando clic en el comando escalar, donde lo primero que nos pide es seleccionar los objetos. Seleccionaremos la primera pieza y damos Enter. Ahora nos pide precisar un punto de referencia, el cual se va a mantener estático durante la operación. Yo elegiré este punto medio y listo. Mira que ya podemos ir escalando conforme movemos el cursor. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. En este caso vamos a definir el factor de escala en 2. Esto hace que sea el doble de su tamaño. Damos Enter y mira cómo duplica. Vamos a repetir los mismos pasos con la siguiente copia, pero ahora le vamos a dar un factor de 3. Seleccionamos el objeto, escribimos el factor de escala 3 y damos Enter. Mira ahora cómo triplicó su tamaño. Y por último, haremos el factor de escala 0.5, que como te dije, va a disminuir su tamaño. Repetimos lo mismo, seleccionamos la pieza y escribimos el factor de escala. Si ves, ocurre lo contrario, se disminuye su tamaño original a la mitad. ¡Felicitaciones! Has aprendido dos comandos fundamentales de AutoCAD.
El comando estirar te ayudará a cambiar la longitud de líneas, arcos y polilíneas. Esto sin tener que borrar y volver a dibujar. Mientras el comando escalar te permitirá cambiar el tamaño de un objeto sin afectar sus proporciones. Recuerda que si necesitas más práctica o tienes dudas sobre cómo aplicar estos comandos, siempre me podrás preguntar en los comentarios. Estoy aquí para ayudarte y guiarte en tu camino. Nos vemos en la siguiente clase aquí en Edutin Academy.